¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Juan Carlos Ortiz. Estamos transmitiendo desde la cabina del periódico Ruta en alianza con la estación radiofónica NQ. Y como siempre, este es su programa Entre Líneas. Vamos a hablar del proceso electoral. Tenemos como invitada a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, la maestra Guillermina Vázquez Benítez. Muy buenas noches. Estamos también transmitiendo por plataformas digitales, a través de Facebook Live, a través de YouTube y también por internet. Buenas noches, maestra. Buenas noches, Juan Carlos. Un gusto estar en tu programa Entre Líneas y agradecida a nombre del Instituto Estatal Electoral por la oportunidad que nos das para llegar a toda tu audiencia. Pues muchas gracias, y todo parece indicar que lo que hace 2 semanas o 3 semanas que le hemos estado entrevistando, que estaba indefinida esta situación, y hoy por hoy ya sabemos que sí va a haber elecciones municipales, pero además sí va a haber consejos municipales. Y esto de acuerdo a lo que dijo el consejero Lorenzo Córdoba. El día de ayer sostuvieron una muy interesante charla, la maestra Guillermina Vázquez con la presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Tribunal Estatal Electoral, lo mismo con la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y bueno, ahí se dijo que sí habrá elecciones para no vulnerar los derechos políticos de los hidalguenses. Efectivamente, Juan Carlos, el día de ayer organizamos entre el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electoral del Estado y el Congreso del Estado un foro denominado Retos y Desafíos para el proceso electoral en Hidalgo. Y como invitados tuvimos al presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba, estuvo el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, y también el académico y constitucionalista polaco, Christian Komplak. Y en ese sentido, bueno, pues desde el punto de vista organizacional, jurisdiccional y académico, pues pudimos escuchar el análisis puntual que hace cada uno de ellos, y en la intervención del doctor Lorenzo Córdoba, efectivamente, él hacía referencia a la suspensión del proceso electoral, es decir, por ende, la suspensión temporal del ejercicio al derecho al voto y a ser votado, por priorizar el derecho a la salud. Pero en esta intervención y de lo que hemos podido analizar a lo largo de estos meses y de las últimas semanas, el Instituto Nacional Electoral, mediante informe presentado por la Secretaría Ejecutiva al Pleno del Consejo, da cuenta de los días que requiere el órgano rector nacional para desahogar las actividades que tiene del proceso electoral. ¿Y cuáles son primordialmente estas actividades? Una, el tema que tiene que ver con fiscalización, pero el otro y el más importante, y en el que debemos de centrar también toda nuestra comprensión, Juan Carlos, porque es un tema muy complejo, es precisamente la integración de mesas directivas de casilla. El Instituto Nacional Electoral tenía un avance muy importante ya de ciudadanos capacitados que habían aceptado ser funcionarios de casilla. Tú sabes lo difícil que es ir de casa en casa, los capacitadores notificando y tratando de explicar a las y los ciudadanos qué significa ser funcionario de casilla, que accedan a la capacitación para estar el día de la jornada electoral durante varias horas en la recepción de votos. Entonces, hoy, ante esta contingencia que tenemos, es necesario revisar y que el INE replantee hoy precisamente esa capacitación a funcionarios. Hoy se tiene que hacer una revisión también de grupos vulnerables que deben de quedar fuera de este grupo de funcionarios que ya habían aceptado estar en las casillas. Entonces se requiere nuevamente hacer todo un análisis, y para hacerlo se requieren precisamente 70 días. Entonces, ante la manifestación que hace el Instituto Nacional Electoral de estos 70 días,
habían planteado 3 escenarios ejemplificativos para poder llevar a cabo la jornada. El escenario del 30 de agosto propiamente ya no se dio porque nosotros hubiéramos tenido que reanudar proceso el 22 de junio. Este escenario ya está fuera. Digamos, ya nos hubiera quedado el escenario precisamente del 6 de septiembre y del 20 de septiembre. Pero para el de 6 de septiembre tendríamos que haber regresado el día de ayer, Juan Carlos. Creo que ese escenario tampoco está ya dentro de las posibilidades, porque recordemos que lo que se tiene que observar y se tiene que priorizar es el derecho a la salud. Hoy regresamos en el estado a semáforo rojo, así es que pues tendrá que ser una decisión coordinada entre las instancias de salud y el Instituto Nacional Electoral, y ante ese escenario, pues hoy ya el Congreso del Estado, porque recordemos que posterior al 5 de septiembre ya hay una facultad constitucional para el Congreso de nombrar consejos municipales. Bueno, entonces la fecha 20 de septiembre aún está en veremos, pero seguramente o es esta fecha o se brincará al mes de octubre, dependiendo si el Estado pasa de semáforo rojo a semáforo naranja y luego a semáforo amarillo, que es efectivamente entonces la luz verde. Ahora, el día de ayer Lorenzo Córdoba hizo una mención específica de la necesidad de celebrar estas elecciones. Dijo, porque pudiéramos caer en tensión social. Y ahí sí preocupa, porque ya está hablando de conflictos sociales que pudieran salirse de control por no haber elecciones. Pero si nos permite, maestra Guillermina, vamos a una pausa y regresamos con usted, por favor. Por supuesto, gracias. Este sentido, así es que... Ya regresamos, maestra Guillermina Vázquez Benítez, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral. Le preguntamos justamente lo que ayer el doctor Córdoba, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, decía de la tensión social. ¿Se puede desencadenar la tensión social de no haber elecciones en el Estado, consejera? Pues mira, considero hasta el momento que las instituciones electorales hemos sido muy puntuales en manifestar y en dar a conocer a la ciudadanía las decisiones que se van tomando en torno al proceso electoral, y pues que tiene que ver, reitero, con salvaguardar la salud, en este caso específico de las y los hidalguenses. Eso permite a la ciudadanía tener la certeza de que los derechos político-electorales están en pausa, están suspendidos. Ahora bien, ya ante el escenario que conocemos todos de que el Congreso del Estado, con la facultad constitucional que tiene, deberá de nombrar consejos municipales, pues también nos debe dar la certeza que el día 5 de septiembre habrá autoridades en los ayuntamientos. Entonces, bueno, yo estoy cierta que en este sentido quienes integran el Congreso, las y los diputados, tendrán la sensibilidad y ese gran sentido de responsabilidad para poder de manera conjunta hacer los nombramientos correspondientes y pues que la gobernabilidad del Estado esté garantizada. Nosotros ya tendremos que hacer lo que nos corresponde en consecuencia del nombramiento de consejos municipales, porque pues también propiamente esta disposición constitucional vincula al instituto en una elección extraordinaria, que en este caso
pues ya habremos de revisar lo que decida en las instancias competentes, porque ante la suspensión del proceso, pues tendríamos que reanudar el proceso posterior al nombramiento de consejos municipales. También ayer se habló de ampliar lo que es el presupuesto de las elecciones, porque además esto no se tenía contemplado de la pandemia. Específicamente, si se realizaran las elecciones en el mes de septiembre o octubre, tendrán que ponerse en las casillas cubrebocas, tendrán que ponerse caretas, tendrán que ponerse gel antibacterial, etcétera. Y eso ustedes no lo tenían presupuestado. No, claro, efectivamente y en definitiva, el postergar el proceso electoral tiene un impacto presupuestal y sobre todo el grueso de este presupuesto que en determinado momento tendrá que pasar con una ampliación presupuestal que apruebe el Consejo General, pues tiene que ver la mayor cantidad de este recurso con la permanencia hasta en tanto no termine el proceso electoral de los 84 órganos desconcentrados de este organismo electoral. Hasta el momento no pudiera yo dar una cifra de lo que se está proyectando porque dependerá el momento en el que se ejerza el recurso que se había presupuestado para los meses que hemos estado en suspensión y los meses en los que se alargue el proceso. Entonces, propiamente en eso estamos trabajando en la Dirección Ejecutiva de Administración y en su momento, pues ya lo daremos a conocer propiamente a través de la aprobación de este acuerdo. Y también, aparte de los órganos desconcentrados, Juan Carlos, bien lo dices, tiene que ver también, pues, con todos los insumos que se habían de proveer para las mesas directivas de casilla y además para las actividades propiamente que tenemos que organizar y que representan mayor movilidad, que es aquí el personal en etapa de registros, que tiene que ver con la actividad de conteo sellado y agrupamiento de boletas, que es una actividad que se hace conjunta entre las juntas distritales del INE y nuestros órganos desconcentrados. También para nosotros que tenga que ver con la sesión de cómputos y todas las demás actividades que conocemos. Para darnos una idea, estamos hablando de 3,000 y tantas casillas, 3,500 casillas. Cada casilla está integrado por 5 representantes. Esto se multiplica y hablamos de 15,000 o 20,000 ciudadanos que deberán tener cubrebocas, que deberán de tener careta, etcétera. Y eso tiene un costo. Efectivamente, y comentarte que en este marco de colaboración y coordinación con el Instituto Nacional Electoral en la organización de procesos electorales locales, tú sabes que se firma un convenio del cual deriva un anexo técnico y uno financiero y la mayor parte de actividades corren a cargo de los organismos locales. En este sentido, hemos tenido ya acercamiento con el Instituto Nacional Electoral para definir también propiamente del día de la jornada qué le corresponde al Instituto Estatal Electoral y qué le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Estamos trabajando también sobre el protocolo que se vaya a aplicar, Juan Carlos. Estamos trabajando pues en la revisión de los insumos que habrán de proveerse a los lugares y a propiamente a los funcionarios de mesas directivas de casilla y a los electores también, todas las medidas de seguridad, de sanidad y de sanitización que se aplicarán en estos lugares para poder generar la certeza a los ciudadanos que acudan, vayan con la tranquilidad de que su salud está salvaguardada. Ya estamos. Sí, consejera, sí me escucha, ¿verdad? Sí, claro. Una pregunta importante que yo quería hacerle, que le quiero hacer, es: el presidente López Obrador ha dicho que será guardián de las elecciones. Se refiere a las del 2021. Sin embargo, están previas las de Hidalgo y las de Coahuila. En este sentido, el Instituto Estatal Electoral no es un órgano que garantice elecciones limpias, porque el presidente ha dicho: seré yo guardián de estas elecciones. Mira, Juan Carlos, nosotros desde que hemos organizado elecciones, yo te hablo desde el tramo de responsabilidad que me corresponde de la elección 2016 y 2018, hemos actuado estrictamente apegados a los principios que nos rigen.
Somos un organismo autónomo electoral, el Instituto Nacional Electoral también es un organismo autónomo, y te puedo decir que quienes son vigilantes de las elecciones es la propia ciudadanía. Son los ciudadanos, claro. Exactamente, y Pero además... ¿cómo tomaría el instituto estas declaraciones? Además, descalificar a los órganos electorales, Juan Carlos, es descalificar el actuar de la ciudadanía. Los órganos electorales somos organismos ciudadanizados, y quienes intervienen en los procesos electorales son ciudadanas y ciudadanos que se integran como funcionarios de mesas directivas de casilla, que se integran como capacitadores, como supervisores, que se integran como representantes de los partidos políticos. Entonces, candidatos, candidatas, es descalificar a la propia ciudadanía. Entonces, tú sabes que el Instituto Estatal Electoral transparenta todas sus actuaciones, y en ese sentido así habremos de trabajar en este proceso electoral también. Serán unas elecciones sin duda alguna muy, muy vistas y sobre todo cuidadas por diferentes actores. Hablamos desde los ciudadanos, desde los que se anoten como simples visores, y lo mismo el gobierno federal, que pareciera que quiere intervenir en estas elecciones, pasiva o de otra manera, pero quiere estar aquí con los ojos puestos. Pues al final de cuentas, nuestro sistema electoral ha transitado por muchos años y reformas a las leyes electorales, Juan Carlos, para que hoy en día podamos tener organismos electorales fortalecidos, reitero, autónomos. Y en ese sentido, pues nosotros seguiremos actuando en ese sentido. No podemos tener intervención del Estado en elecciones. No podemos decir que algún actor vaya a ser vigilante. Nosotros organizamos, vigilamos junto con la ciudadanía que interviene. Bueno, pues por lo pronto 70 días son los que se requieren para llevar a cabo este proceso, y depende de cuando pongan el semáforo amarillo o verde. Lo más probable es que sea en amarillo. Ahorita estamos en rojo, vamos a pasar seguramente la próxima semana a naranja. Entonces, las fechas probables serán finales de septiembre o principios de octubre, que es más o menos lo que ustedes están contemplando. Pues sí, efectivamente no hay una fecha definida, bien lo dices, Juan Carlos. Nosotros estamos únicamente transmitiendo lo que las autoridades competentes han manifestado. Creo que eso le da mucha certeza y tranquilidad a la ciudadanía, y pues sabremos a través de los medios de comunicación, y agradeciéndote el espacio nuevamente, de dar a conocer todos los avances y los acuerdos que se vayan tomando, y que este organismo tenga conocimiento de ellos. Pues consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, muchas gracias. La maestra Guillermina Vázquez Benítez. Vamos a una pausa, vamos a esperar que se conecte en esta videoconferencia el maestro licenciado Sergio Zúñiga Hernández. Él es fiscal especializado de delitos electorales. Y como siempre, Guillermina, muchas gracias por atender nuestras llamadas y estas videoconferencias. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Una pausa y regresamos.
Bueno, gracias. Seguimos en el programa Entre Líneas y ya tenemos la videoconferencia con el licenciado Sergio Zúñiga Hernández. Él es fiscal especializado en delitos electorales en el estado de Hidalgo. Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches. Pues muchas gracias por este espacio que le das a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a tu programa Entre Líneas. Estoy para servirte y para poder platicar acerca de lo que está haciendo la Fiscalía. El día de ayer el presidente consejero del INE hablaba de 70 días para poder realizar las elecciones y dejaba un colchón de 10 días justamente para todo lo que es las controversias que se van a dar en los registros de los candidatos. ¿Será suficiente el tiempo para poder ustedes desahogar tantas denuncias? Yo creo que sí. Mira, tentativamente las fechas que dio ayer el presidente consejero son, como bien lo dijo la presidenta, son tentativas estas fechas. Todo depende del aspecto salud, del aspecto salud para poder poner fechas ya precisas y claras. Pero vamos, nosotros para dar atención y poder atender lo referente a delitos electorales, estaríamos en tiempo. Y quiero comentar que antes de la suspensión del proceso electoral, la Fiscalía había dado inicio a 14 carpetas de investigación y 6 actas circunstanciadas. Te quiero decir que en este tiempo desahogamos totalmente, tenemos un 95% de carpetas resueltas y las actas circunstanciadas también. Solamente una carpeta se está judicializando y otra se encuentra en integración. De estas 20 carpetas, se puede decir, 14 carpetas, 6 actas circunstanciadas. Lo que quiere decir que pues estamos trabajando, La Fiscalía, no obstante de este impasse que acaba de pasar, hemos seguido trabajando y creemos que una vez que se reanude, pues tendremos que trabajar a marchas forzadas para dar atención a la ciudadanía. Bueno, estamos hablando específicamente de los delitos electorales y de manera particular lo que son agresiones contra las mujeres candidatas o las agresiones políticas contra mujeres. En este sentido hablaba el fiscal de 16 carpetas de investigación, ya se desecharon 14, perdón, ya se echaron 12, una está en integración, pero una está viva. ¿Este es de un funcionario público municipal, estatal o federal? ¿Y crees que sí es de un funcionario? Yo por cuestiones de secrecía no voy a poder dar más datos, pero sí están denunciando a un servidor público por hacer o apoyar a un partido político en horarios laborales. Esa es la carpeta que se está integrando. Está en integración, no sabemos todavía si vaya a dar para llegar a juicio o no. Está en completa integración esta carpeta. Bueno, pero además el día 14. ¿Mandé? El día 14 de abril quedó aprobada ya la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y hablamos de 22 conductas que pueden ser tipificadas, ¿no es así? Yo te voy a comentar, aquí creo que tenemos, ¿qué pasó el día 13 de abril? El 13 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta gran reforma, una reforma de verdad que yo aplaudo. Desde la Fiscalía hemos recibido indicaciones del procurador Raúl Arroyo para atender el problema de violencia política contra las mujeres como debe ser. Desde que llegamos nosotros a la Fiscalía nos dimos a la tarea de hacer propuestas para que se tipificara esta violencia política por razón de género como delito. Estuvimos en el Senado de la República, estuvimos en el Congreso de la Unión apoyando e impulsando. ¿Qué se reformó el 13 de abril? Se reformó una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, se reformó la ley general de instituciones y procedimientos electorales, una ley general de sistema de medios de impugnación, la ley de partidos políticos y la ley que nos compete, la ley general en materia de delitos electorales. Y aquí se contemplan, son 14 fracciones. Hay un artículo nuevo, el artículo 20 bis, y son 14 fracciones que tenemos nosotros especificadas y en donde se contempla pues todo lo que son los delitos de violencia política por razón de género. ¿Qué tenemos ahí? El tipo de penas que va de 1 a 6 años, las agravantes que van, quiénes los pueden cometer los delitos. Y pues bueno, hoy con esta gran reforma que se dio a todas estas leyes, quiero decir que de verdad casi está teniendo el problema de violencia política por razón de género. Hoy queremos darle mucha difusión a este tema para que sepan todos los actores políticos que estaremos pendientes y que estaremos de que no se dé ningún tipo de conductas, porque si no tendremos que trabajar para el fin de que se sancione como debe ser.
Bueno, todavía no empieza el proceso, pero en redes sociales ya los ataques por abajo de la mesa están al orden del día, y no solamente contra los aspirantes hombres a alcanzar un cargo de elección popular, llámese presidente municipal o regidor, sino también en contra de mujeres para los mismos cargos. Así es, desgraciadamente, yo te quiero decir que desde el momento en que se dio la tan ansiada paridad de género, en donde se logró que las mujeres llegasen a ocupar cargos de elección popular, fueron un poco de atención de una serie de amenazas, acciones, sin fin. El pasado proceso tuvimos algunas carpetas que se iniciaron. Desgraciadamente, no había un tipo penal específico para poder ser atendido. Hoy en día, bueno, pues ya tenemos el material. Hoy estamos trabajando para tratarlo de inhibir y darlo a conocer. Yo quiero decir que el día de hoy visitamos a los presidentes de los partidos políticos entregándoles la nueva Ley General de Delitos Electorales, que es esta, y en donde ya viene aquí la reforma en cuanto a violencia política por razón de género. Ya lo tienen los presidentes de los partidos. Hoy está en el Congreso con las y los diputados entregándoles este material, en donde ellos vean que en cuestión de violencia política por razón de género, tenemos que actuar de una manera muy firme. ¿Van a actuar ustedes por oficio? ¿Mandé? ¿Van a actuar ustedes de oficio? En muchos de ellos actuaremos de oficio, definitivamente. Si nosotros nos percatamos... Hay que revisar las redes sociales. Así es. Vamos a estar muy pendientes. Va a ser un trabajo titánico. Va a ser un trabajo verdaderamente importante. Aquí tenemos nosotros, nos hemos allegado y hemos hecho convenios, por sí, con C5. Estamos trabajando de la mano. Ahí estamos resolviendo denuncias también anónimas en otros aspectos, porque no nada más es violencia política por razón de género, que esto nos interesa bastante, pero hay delitos que cometen servidores públicos, delitos que cometen funcionarios electorales, delitos que cometen funcionarios partidistas, ministros de culto religioso, los notarios públicos cometen delitos electorales. Pues en Hidalgo ya hubo un antecedente de eso que justamente anuló las elecciones aquí en Santiago Tulantepec. Fiscal, si nos permite, vamos a una pausa, vamos a comerciales y regresamos contigo, por favor. Con mucho gusto, Juan Carlos. Gracias, regresamos, vamos a una pausa. Gracias, amigos. Seguimos en el programa de Entre Líneas a través del NQ, las plataformas del periódico Ruta. Y sigue con nosotros Sergio Zúñiga Hernández. Él es fiscal especializado en delitos electorales. Hablamos justamente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y eso incluye el aspecto político. Y justamente en este proceso electoral, que aún sin definir la fecha, pero que se va a realizar este año, los ataques a través de las redes sociales se han ido incrementando. Entonces le preguntábamos a Sergio Zúñiga si van a actuar también de oficio. Me dice que sí, ya están previendo alguna inercia con C5
para estar captando algunos mensajes y poder intervenir de inmediato. ¿Así es, Sergio? Así es, don Carlos. Estamos llevando a cabo eso. Tendremos que tener el apoyo también de policía cibernética en determinado momento para que coadyuven y nos apoyen a nosotros a investigar y a detectar. Es un tanto difícil, pero vamos a trabajar en ese sentido, ¿no? A tratar de detectar en redes sociales si una mujer está sufriendo violencia política por razón de género, en ese aspecto, con todo investigarle y con todo a sancionar y a perseguir el delito. Y seguramente ahí ustedes van a tener mucho trabajo, no solamente durante, previo y posterior al proceso, porque una vez que ganen, porque tienen que ser de los 84 municipios, la mitad hombres y la mitad mujeres, y lo mismo ocurre con la integración de los ayuntamientos. Entonces ahí va a haber, van a correr insultos por las redes de forma, yo diría, alarmante. Mira, estábamos platicando precisamente con la presidenta Alicia Guillermina, tener una reunión en días próximos con la presidenta del Tribunal Electoral, la licenciada María Luisa Oviedo Quesada, para que en conjunto las tres autoridades electorales hagamos un posicionamiento ante todos los actores políticos y mostrarles esto que es novedoso. Esto es del 13 de abril y es lo que tenemos que decirles a todos los actores políticos, que tengamos cuidado, que no vamos a permitir que se violente la ley y que haya, en nuestro caso, delitos electorales en contra de las mujeres. El que viole este nuevo ordenamiento mínimo son 6 años, ¿verdad? Sí, el mínimo es de 1 a 6 años, va la pena de 1 a 6 años de prisión. Tenemos algunas agravantes, se agrava, por decir, la mitad más, cuando sea esta violencia política por razón de género contra una candidata indígena. También se puede agravar cuando quien lo cometa sea un servidor o una servidora pública, sea un funcionario partidista, un candidato, se puede también agravar en ese sentido. Ahora, ¿qué tan fácil o difícil es poder tipificar un delito contra las mujeres en esto de las campañas políticas? Mira, dependiendo de qué tipo de delito, yo te quiero decir que ha habido, porque tenemos ya el antecedente, no estaba tipificado, pero hubo candidatos, hubo algunos hombres que en pleno discurso ofendían, lastimaban, laceraban a una candidata en ese momento, y pues ahí estaba la evidencia, ahí estaba la grabación, no nos hacía falta otra cosa. Pues hoy es lo que queremos que no llegue a pasar. El dejar los panfletos, las redes sociales, una serie de cuestiones que, te lo repito, vamos a estar verdaderamente al tanto para que esto no llegue a pasar. Y si llega a pasar, sea lo menos. Es el gran reto que tiene la Fiscalía. Mencionar a una candidata de forma despectiva ¿es motivo de una sanción? Claro, sí, claro. Hace tiempo hay alguien que decía, es que las mujeres no sirven para hacer política, ellas nada más deben estar en la casa. Eso es violencia política por razón de género. Eso lo vamos a atacar, Juan Carlos. Acaba de decir una autoridad superior que las mujeres siempre se quedan en casa a cuidar a los papás. ¿Esto también es violencia? Esa es violencia política por razón de género. Así es. Bueno, la misma pregunta te quiero hacer, la que hice con Guillermina Vázquez, la misma que quiero hacer a ti. El presidente de la República dice, Andrés Manuel López Obrador, dice que va a estar muy atento y va a cuidar las elecciones. Ya se asumió como guardián de las elecciones. Yo respeto mucho lo que refiere el señor presidente, porque existen ya y ha costado demasiados años lograr tener unas instituciones tan fuertes como es el INE, como son los soples, como es el tribunal, los tribunales locales o la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la misma Fiscalía, la FEPADE o las fiscalías locales, son instituciones que han costado mucho trabajo y que hoy tenemos y se ven reflejados en lo que tenemos, en la alternancia que ha habido en las elecciones limpias y demás. Y yo respeto mucho lo que dice nuestro señor presidente, pero lo que yo te quiero decir es que si él va a estar al tanto, bueno, pues la Fiscalía va a estar a lo triple pendiente para que no haya este tipo de cuestiones. ¿Estará la Fiscalía a la altura del reto que representa justamente la posposición de estas elecciones? Sobre todo por la efervescencia social que se puede generar.
Yo te doy, estoy seguro, estoy convencido de que estamos y vamos a estar nosotros a la altura de este proceso electoral. Yo sigo confiando en un trabajo que hicimos las 3 autoridades electorales el año pasado, que fue recorrer todo el estado. Estuvimos con funcionarios en presidencias municipales, en universidades, llevándoles a cabo quiénes somos y qué hacemos, qué hace el Tribunal Electoral, qué hace el Instituto, qué hace la Fiscalía y quiénes somos. Ya trabajamos mucho el aspecto, nosotros de darnos a conocer ante ellos y la prevención del delito. Yo confío mucho, de verdad, en que tengamos una elección de mucho orden. Pues justamente ahora se atraviesa esta pandemia, entonces las autoridades tienen que estar pues resguardadas, porque me hablabas de esta autorización, de esta aprobación el 13 de abril, y que no se ha podido dar a conocer por lo mismo. Ustedes no han podido salir al campo, no han podido salir otra vez a las universidades, no han podido tener reuniones de más de 100, 200 personas para darles a conocer esto. Definitivamente esto nos vino a limitar. Yo te quiero decir que nosotros empezamos a trabajar con el programa de blindaje electoral antes de que recorrimos casi la mitad de los municipios. Nos faltó la mitad, se vino este problema y tenemos suspendido recorrer 40 municipios aproximadamente, dándoles a conocer el blindaje electoral y hoy esta reforma. Yo te comento que esto, no obstante, con el problema de la pandemia, hemos estado en contacto con actores políticos. El día de hoy estuvimos recorriendo y dejando este material y un video alusivo a todos los presidentes de los partidos, a los presidentes y las presidentas de los partidos políticos en nuestro estado. A los 11 partidos políticos estuvimos dejándoles este material y dejándoles una memoria para que nos hagan favor de replicarla con la gente que ellos tienen. Pues Sergio Zúñiga Hernández, fiscal especializado de delitos electorales en el estado de Hidalgo, te agradecemos mucho tu participación y pronto estaremos nuevamente contigo para seguir hablando de estos temas. Juan Carlos, quedo a tus órdenes. Un abrazo y un saludo a tu auditorio. Gracias, Sergio Zúñiga. Y vamos a otra pausa, amigos. Ya regresamos. Ya se encuentra también Pablo Arturo Gómez López. Él es dirigente de Movimiento Ciudadano en el estado. Gracias. Nos vemos. Salúdame mucho a Pablo, por favor. Cómo no, de tu parte. Gracias, Sergio. Hasta luego. Adiós. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Bueno, amigos, ya regresamos al programa Entre Líneas y gracias a Pablo Arturo Gómez López, presidente de Movimiento Ciudadano del Estado, por aceptarnos esta videoconferencia. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Un saludo a ti y a todo tu video auditorio. Gracias. Oye, pues no quisiera decirte que eres vidente, pero tú hace una semana dijiste que sería en septiembre las elecciones y casi le atinas, porque sí, es muy probable que sean el 20 o pasando el 20. No, mira, no es una cuestión de atinarle. La verdad es que el tema de la irreductibilidad de los periodos, pues nos indicaba
y sobre todo también los semáforos epidemiológicos, que será en septiembre, por ahí del 20 o más adelante, que se puedan celebrar las elecciones en el estado de Hidalgo. Recordemos que esos plazos son constitucionales y que por ende pues se tienen que respetar. Hablabas tú la semana pasada de que los consejos municipales podrían estar hasta 45 días. No. Comentábamos de que en el caso de una elección extraordinaria se tenían 45 días para poder tomar protesta una vez realizada la elección en este caso. No, los consejos pues durarán el tiempo que exista entre el periodo de la elección y obviamente la cadena impugnativa, ¿no? Y la fecha tentativa para la toma de protesta. Yo lo comentaba en el sentido de que como no estaba prevista esta situación, que habría que vigilar y observar las diferentes rutas que nos marca para algunos procesos extraordinarios en este caso, y que eso sí está muy claro tanto en la Constitución como en el caso del Código Electoral. Bueno, no es lo mismo nombrar a un consejo que ya se ha realizado en el Estado en varias ocasiones, a nombrar en un mismo momento 84 consejos municipales. Esto complica sobre todo al Congreso. Sí, mira, sobre todo porque no tienen los procedimientos. En la ley orgánica del Poder Legislativo, si no mal recuerdo, es donde encontramos esa parte en específico dentro de la Comisión de Gobernación, ¿no? Es la encargada de desahogar este tema. No viene precisado si es a través de una convocatoria pública o alguna situación, y más bien viene enfocada al tema de que sean ellos los que lo designen, ¿no? Sobre todo también cuidando, pues, que estos consejos municipales, pues, no tienen el tamaño en cuanto a la integración de las personas, como lo es un cabildo, ¿no? Que está muy reducido, que está muy acotado y que sobre todo pues también pues no tienen funciones de constituyente, ¿no? Entonces eso es lo que acota la vigencia de esta figura. En otras videoconferencias ya hemos platicado con los dirigentes de Morena, del PRI, del PAN, etcétera, y ellos dicen que no habría mucho problema en la integración de estos consejos municipales. En el caso de Movimiento Ciudadano, ¿le ven alguna complicación? No. La verdad es que no le veo que sea una complicación, sobre todo, insisto, porque no es un ente que termine siendo determinante en la cuestión política, más bien es un ente de transición entre los ayuntamientos que serán electos una vez determinada la fecha de la elección y el saliente, ¿no? Y que se acota mucho al tema administrativo. Sería ideal que estos consejos dejaran de funcionar por ahí antes de noviembre. ¿Por qué lo digo? Porque recordemos que es cuando se presenta también las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios y también las propuestas de los presupuestos que habrán. Entonces, sería complicado que estos consejos precisamente intervinieran en esas decisiones tan importantes para las personas que van a entrar en funciones. Pablo, le pregunté hace unos momentos a Sergio Zúñiga, el fiscal especializado de delitos electorales, lo mismo que a Guillermina Vázquez, presidenta del Instituto Estatal Electoral, lo que ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que él va a ser el guardián de las elecciones. Obviamente se refiere a las del 2021, sin embargo, pues es muy apetitoso las del 2020. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, me parece que los tiempos del presidencialismo todopoderoso han quedado atrás. Me parece que nos ha llevado muchos años a quienes hemos militado en oposición, pues precisamente construir instituciones que garanticen la democracia de nuestro país y en los diferentes estados, y que bueno, más bien me parece una broma de mal gusto, ¿no? En ese sentido, querer atentar ante la independencia y sobre todo pues insisto, esta construcción de las instituciones democráticas. Me parece que el presidente se tiene que retractar o bien hacerse a un lado de esos temas. Sin embargo, estos pronunciamientos pueden ser motivo de que parte de quienes militan en el partido Morena o quienes están dentro del gobierno
federal, a través de las delegaciones, puedan o quieran intervenir en estas elecciones. Porque ya lo dijo el presidente de la República, será guardián de las mismas. No, bueno, ahí ya se iniciarían, obviamente, qué bueno que el fiscal compartió hace rato su punto de vista y sobre todo su campo de actuar, pues me parece que está perfectamente normado toda la instrumentación legal, jurídica, electoral, legal que tenemos, la participación de los diferentes actores. No le veo, insisto, creo que más bien es una broma de mal gusto. A Pablo Arturo Gómez, dirigente de Movimiento Ciudadano, ¿cómo van ustedes con la integración de sus planillas? ¿Ya las tienen? Bueno, pues como es del conocimiento público, nos quedamos a solo algunos días de registrar pues las planillas, nos quedamos con precisamente todos los expedientes. Recordemos que Movimiento Ciudadano, al no existir, su servidor está al frente de la Comisión Operativa Provisional, es decir, no tenemos órganos estatales, por lo que esta decisión compete a la Comisión Nacional de Convenciones y de Procesos Internos que preside la diputada federal Julieta Macías Rábago y a la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano hacer las designaciones, pues nos quedamos a unos días de contar precisamente ya con el dictamen final para poder pues inscribir a estas personas, pero sí, estamos prácticamente completos. Es cierto que también pues esta crisis sanitaria ahora convertida en económica, social, y de seguridad, pues también lleva a repensar y a priorizar muchas de las intenciones o de los planes de las personas. Te podría decir que nuestros proyectos en los municipios están prácticamente intactos. Van ustedes se suman algunas candidaturas de otros partidos, ¿no? No, vamos solos. Movimiento Ciudadano, por determinación de la Convención Democrática Nacional, efectuada en diciembre de 2018, en la que yo también pues, salí ya designado como dirigente del partido, precisamente y entendiendo el gran mensaje que el electorado mandó a los partidos políticos en la jornada de julio de 2018, decidimos apostar por nosotros mismos, apostar porque Movimiento Ciudadano en 2019, 2020 y 2021 vaya en solitario, sin coaliciones, sin candidaturas comunes. Nuestra alianza es únicamente con las y los ciudadanos de México y en este caso del estado de Hidalgo. No solo a excepción por ahí del ejercicio de reposición en Puebla que hubo derivado de la muerte de la gobernadora, se repitió la candidatura común, pero en todas las demás puede revisar que vamos solos y así lo hemos dejado y así lo ha manifestado recientemente el senador Clemente Castañeda. Pablo Arturo Gómez, vamos a una pausa y regresamos con el dirigente de Movimiento Ciudadano aquí en el estado de Hidalgo. Regresamos.
Bueno, gracias. Ya regresamos al último tramo con el dirigente de Movimiento Ciudadano, Pablo Arturo Gómez López, aquí en el Estado de Hidalgo. Estamos hablando justamente de las elecciones, los preparativos que tiene Movimiento Ciudadano, pero me llama la atención que mencionaste la semana pasada también, que se debe garantizar que los consejos municipales deben ser ajenos a una cuestión partidista. Sin embargo, tengo entendido que en la anterior legislatura se dijo que en caso de que hubiera consejos municipales, tendrían que ser del mismo partido que estaba gobernando. A ver, lo ideal es que ante esta circunstancia, pues fuera como una extensión, insisto, porque como no van a permanecer tanto tiempo, que fuera una extensión de la decisión del electorado en su voluntad de ese 2016, ¿no? Sin embargo, también es cierto que no es lo mismo un cabildo de 22 integrantes que un cabildo de 8 personas, ¿no? Como el caso de la capital o de los municipios con más de 100,000 habitantes. Sería ideal que pudieran mantenerlo a las fuerzas políticas su representación para poder, bueno, complementar con este trámite. ¿Yo por qué lo digo? Porque se han visto muchas decisiones dentro del Congreso del Estado, dentro de muchas ocurrencias que han tenido, y sobre todo la falta a veces de conocimiento, creo también, en cuanto a que prevalecen los intereses de grupo, ¿no? En este caso de equipos, o vayan ustedes a ver qué tipo de cosas se den allá adentro, Juan Carlos, pero lo que sí es que no se puede engañar a los ciudadanos vendiéndoles los consejos ciudadanos como la gran panacea. ¿A qué me refiero? Recordemos que alguien que le meta la mano, ¿sí? En este caso, al erario público, pues tiene una situación de responsabilidad por mucho tiempo, por mucho tiempo. Entonces, es importante que sí haya profesionales de esto, que le entiendan rápido, que sepan cuáles van a ser sus funciones y que no sean espacios como queremos o pretenden a veces muchos, inclusive medios de comunicación o profesionistas de la comunicación, querer vender esto como, wow, el espacio de los ciudadanos. A ver, esto no va a ser tan fácil, ¿eh? Yo creo que meterle mano por 3, 4 meses y echarte la responsabilidad por 10 años, creo que no es nada agradable, ¿no? Entonces hay que vigilar bien los perfiles que van a estar al frente de estos consejos. Pero entonces sí estarías de acuerdo en que fueran del mismo partido que va a dejar. A ver, es que quien llegue a los consejos, a presidir los consejos, va a tener pues al personal de la administración pública municipal que viene saliendo, ¿no? O sea, no va a ser nombramientos por 3 meses, no se van a poder hacer grandes cambios a las políticas públicas, insisto, ojalá se puedan dar el cambio y la toma de protesta de los nuevos ayuntamientos previo a que los ayuntamientos envíen sus iniciativas de leyes de ingresos, porque si no, pues también sería más complejo para el siguiente año, que de por sí ya va a ser muy complicado para la operación de este orden de gobierno. Porque este año no creo que asuman las nuevas autoridades electas de los municipios, ¿no? Ya no hay tiempo, ya no habría tiempo, ¿verdad? No, yo sí veo que podrían ser en noviembre, diciembre, o sea, la cadena impugnativa se contempla que pudiera desahogarse en 1 mes, 30 días, si la elección fuera... Octubre. ¿Perdón? Estamos hablando de septiembre, octubre, 1 mes, ¿no? Así es. Y si nos remontamos y revisamos el procedimiento, por ejemplo, para una elección extraordinaria, que una vez que se realiza la Constitución y el Código Electoral mandatan que en 45 días a más tardar deberá de tomar protesta, me parece que estamos en tiempo de que lleguemos a diciembre para que puedan hacer esto y sobre todo que les permita ya meterle mano, insisto, a su iniciativa de ingresos y a su ley de egresos. Oye, y si no, en última instancia tiene la facultad, como hizo una vez en la Cámara de Diputados, detienen el reloj y ya con eso cumplen los tiempos, ¿no? Pues bueno, recordemos que si no hay alguna modificación, pues prevalece el del anterior, ¿no? Entonces, pero sin embargo, insisto, o sea, de por sí va a ser es muy complicado el periodo que viene para los ayuntamientos, sin dinero, con una crisis de salud, con una crisis de empleo, con una crisis de gobernabilidad. Me parece que entre más rápido se desahogue esto y le demos certeza
a las instituciones democráticas, nos va a ir mejor. Sobre todo porque, bueno, quienes lleguen van a tener que atender precisamente pues estas crisis de seguridad, estas crisis de salud y estas crisis económicas. Oye, Pablo Gómez, dirigente del Movimiento Ciudadano, el día de ayer Lorenzo Córdoba decía que si no hay elecciones este año, pudiera haber tensión social. ¿Esto lo visualizas tú así? Sí, coincido con todos los señalamientos que ha hecho el consejero presidente, en el sentido de que pues también es el derecho, en este caso de la democracia, pues es un derecho vital, ¿no? Se necesita tener claridad de hacia dónde van esas instituciones que son el orden más cercano a los ciudadanos, pero sobre todo necesitan contar con la legitimidad por parte de los ciudadanos para la conducción de las políticas que atiendan no solo los temas de salud, que son muy limitados en la cuestión del orden municipal, pero sí en el tema económico, sí en el tema de seguridad y mucho más en el tema de gobernabilidad. Entonces, sí es necesario que sea como sea, haya autoridades electas y legítimas por parte de la ciudadanía. Pues Pablo, te agradecemos mucho esta videollamada, esta videoconferencia, y próximamente te volveremos a convocar, si nos permites, para hablar ya cómo va el proceso electoral. Te agradecemos mucho, Pablo Arturo Gómez, dirigente del Movimiento Ciudadano. Buenas noches, Pablo. Gracias, Juan Carlos. Saludos. Y bueno, amigos, no me resta más que despedirme, como siempre. Agradezco a mis compañeros, allá en Pachuca, a Jorge Martínez, que estuvo en los controles, a Francisco Paredes, también en los controles de la NQ frente a la Catedral Metropolitana, aquí en Tulancingo, y desde la cabina del periódico Ruta, a Brian Carranza y Celso García. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz. Muy buenas noches.